Bueno, ante todo, buenos días, docente, buenos días, compañeros. El tema que nos ha tocado exponer el día de hoy es la teoría de la administración científica. Los integrantes de mi grupo vendrían a ser Sergio Martín Urbeola Colana, Silvana Araceli Maquera Luque, Maricielo Isabel Melgarejo Paricoto, Julio César Acero Malqui, Verónica Vanegas Puma. Nuestro grupo se llama Power Ranger y le doy paso a mi compañera para que empiece la exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Teoría de la administración científica, llamada Taylorismo, que une al sector empresarial con la investigación científica, surgió a raíz de una monografía publicada en 1911 por Frederick Winslow Taylor. Siguiente, por favor. Principales aportes de Frederick Taylor a la administración científica. Publicó la obra Principios de Administración Científica en el año de 1911. Plantea que la administración debe ser estudiada de manera científica y no empírica. Establece la racionalización del trabajo mediante estudios de tiempos y movimientos. Pone énfasis en la productividad del trabajo y propone que el trabajador debe ser remunerado en función de su productividad y propone mejores métodos para el desempeño laboral con la aplicación de métodos científicos en el trabajo. Bueno, buenos días ante todos, profesor, docente, compañeros. El tema que me tocó exponer fue los principios de la administración científica, que se divide en cuatro, que sería el estudio y organización científica del trabajo, la selección y entrenamiento de los trabajadores, la acción cooperativa entre directivos y operarios, y por último, que sería la responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. Muchas gracias. Bueno, seguimos con las ventajas de la administración científica. Se logra un mayor nivel de especialización en los puestos de trabajo. El trabajo de cada obrero se realiza con mayor eficiencia. Se logran mejores resultados con la aplicación de la división del trabajo. Se establece la diferencia entre el trabajo mental y manual. Aumenta la productividad al remunerar al trabajador conforme a lo que produce y promueve el desarrollo personal de los trabajadores. Siguiente. Desventajas de la administración científica. Tenemos la línea de comunicación es descendente, por lo que los obreros no pueden aportar y opinar. También se pierde la unidad de mando y genera conflicto en los obreros. Y por último, se promueve el individualismo para maximizar la eficiencia. Bueno, disculpe, docente, parece que el compañero que le toca esta parte no se encuentra. Voy a hacer su parte para proseguir con la exposición y no haya interrupciones. Bueno, principios según la perspectiva de la administración científica. Principio de eficiencia de Emerson. Principio de intensificación. Principio de la economicidad. Principio de la productividad. Organización científica del trabajo, reclutamiento y formación de empleados,
cooperación y entre gerentes y operadores, autoridad y responsabilidad compartidas, estudiar la tarea, los trabajadores, capacitar a los trabajadores, especializar y formar a los trabajadores, estandarizar las herramientas, práctica y fácil clasificación de equipos. Bueno, en esta parte los principios nos dan a entender cómo era la administración científica en su momento, ¿no? O sea, una pequeña idea de lo que yo entendí de todo lo que vendría a ser la administración científica es que fue uno de los inicios para de la administración, que fue algo muy, no fue muy consistente porque había muchas falencias en el sentido de que los trabajadores eran, por así decirlo, explotados, no tenían muchos horarios o sea, horario así como para poder, ¿cómo se llama? Poder tener una vida normal, ¿no? A veces los horarios, hoy en día, ¿no? O sea, lo mínimo para trabajar son 8 horas, antes era creo 10, 12 horas, o sea, y eso de otra manera generaba estrés a los trabajadores y eso de alguna u otra manera perjudicaba, ¿no? O sea, la eficiencia, una persona si va a trabajar estresada y todo eso, perjudica, ¿no? A su eficiencia y a su labor que vendría a ser en la empresa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Críticas de la administración científica. El mecanismo de gestión científica. Superespecialización del operario. Sin verificación física. Enfoque organizacional incompleto. Límites de alcance. Enfoque prescriptivo. Enfoque de sistemas cerrados. Bueno, acá un poco, acá el problema era de que entre los trabajadores como que no llegaba, por así decirlo, las quejas a los gerentes porque o sea, no podían, por así decirlo, por lo que yo entendí, era que se perdía el mando. O sea, su voz no se hacía llegar por así decirlo, a los jefes o algo así, y simplemente se acataban a las órdenes que tenían, ¿no? Esa era una de las críticas de la administración científica, ¿no? Hoy en día creo que es totalmente diferente, ¿no? Hoy en día tenemos como derechos humanos, derechos, la Constitución nos avala para que no puedan, hay ciertos artículos que se podría decir que en el sector del trabajo, o sea, hay muchos factores, derechos laborales, claro, exacto, disculpe, se me fue la idea, en los cuales creo que también tienen el derecho a huelga, tienen el derecho a hacer un comité, si es que no me equivoco, o hacer, ¿cómo le dicen? Pueden organizarse, tener un grupo como un comité o algo así, y ahí pueden presentar ¿cómo se llama? Sus opiniones, ¿no? Y cosas así. Siguiente diapositiva, por favor. El taylorismo con el paso del tiempo. La mayor autonomía de los trabajadores. Esa parte, creo que le toca a mi compañera. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, el taylorismo con el paso del tiempo. Nos dice que la mayor autonomía de los trabajadores, para que puedan adoptar enfoques más relevantes para su trabajo, rompiendo la pirámide o estructura de arriba hacia abajo, en la que los trabajadores no puedan expresar sus opiniones. En el segundo punto dice la gestión por objetivos. Se estipula que los gerentes deben participar en procesos de planificación estratégica y unificar el consenso entre los gerentes y empleados, a diferencia del taylorismo, que mantiene una estructura única en la que los gerentes toman decisiones y los empleados las implementan. En el tercer punto tenemos que las iniciativas de mejora continua. Implica que la empresa desafía todos los métodos de productividad, no solo del empleo, para encontrar las innovaciones a diferencia del taylorismo, que sostiene que la máxima eficiencia en la producción depende del desempeño físico del trabajador. En el último punto tenemos la motivación a través de la valoración. Aquí nos dice que el hombre, por su contribución personal en la gestión científica del taylorismo, que se centró únicamente en la mecánica y su recompensa económica. Bueno, ante todo,
las conclusiones del grupo vendría a ser, bueno, hemos llegado a dos conclusiones, ¿no? Una de que la teoría de la, se me mira, ¿no? Sí, creo que sí. La teoría de la administración científica en su momento fue algo muy burdo, ¿no? No fue algo con la idea de favorecer a los trabajadores, más que todo era para que tengan de alguna u otra manera una guía y no se podía, no se podía, había muchas cosas que privaban de los trabajadores, ¿no? Por lo mismo que su opinión no era tomada en cuenta, ¿no? Y de alguna u otra manera eso era una falencia porque hoy en día es totalmente diferente, ¿no? También podemos decir que los talleres que promovían el desarrollo de habilidades artesanales dejaron paso a los procesos de organización científica del trabajo en las fábricas de principio del siglo XX. Esta nueva modalidad generó un cambio radical de los requisitos de un trabajador debido a que ahora la intuición y la experiencia ya no se necesitan, sino solo sus habilidades manuales. En el planteo organizacional basado en los principios de administración científica existe una pretensión de control mediante la especificación absoluta de los procesos de trabajo a partir de la descripción de estratos jerárquicos y sus niveles de complejidad. También la administración científica de Taylor, como ya lo he dicho anteriormente, se ha expresado históricamente de múltiples formas que dan cuenta de su relevancia en la sociedad moderna. Es indudable, por otra parte, que su obra influyó sustantivamente en la consolidación, que su obra influyó en la consolidación de una nueva forma de organización. Por lo contrario, la actual visión postmoderna es caracterizada por la ambigüedad de los roles en la organización del trabajo, límites difusos con el contexto, estructura organizacional, matricial y en red, con dependencias múltiples relacionadas, orientadas a la autogestión, tiempos flexibles de trabajo y resolución de conflictos a partir de acuerdos. También podemos decir, como para finalizar, podemos afirmar que la administración científica lo que establece es que se debe aplicar el método científico para resolver los problemas administrativos. Para Taylor, lo más importante era aumentar la productividad del trabajo. Esto se lograba con la división y la especialización de las tareas, pero sobre todo utilizando incentivos salariales. Cabe mencionar que la administración debe ser estudiada de manera científica y no empírica. Bueno, eso sería todo del grupo, de la presentación del grupo. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, estamos atentos para responderlo. Bueno, chicos, de forma general, para todos los grupos, siempre es bueno ir aprendiendo, ir mejorando en todo caso la parte de la exposición en base a una buena organización, una buena planificación y asimismo lo que se quiere en todo caso de la parte de lo que es la temática es ponerlo en práctica en sí. Bueno, sobre la teoría de la administración científica, bueno, Frederick Taylor es considerado un padre de la administración en sí, que es cierto, como ustedes han mencionado, que está netamente enfocado a la parte productiva, principalmente la parte de lo que es los resultados en sí. Y existe una teoría posterior que el grupo que le pueda tocar, de la cual es no tanto que contradizca, que pueda contradecir, sino que una manera tenga que fortalecer el desempeño, en todo caso, del trabajador a raíz de su trato, a raíz de su valoración, cosa que aquí la teoría no basta de que más trabajo o que tenga que ser compensado la parte remunerativa, sino también hay que tener la parte moral, motivacional, ¿no? De incentivos a raíz de ciertos beneficios de los cuales ahora podemos decir que podemos tenerlo, pero de todas maneras estamos todavía en una etapa de todavía de poder ir mejorando. En todo caso, con respecto al grupo, vamos a conversar un poquito en interno sobre los sucesos del día de hoy y asimismo también hay que ir siempre mejorando. Bueno, las preguntas estaban prácticamente en el propio chat, así que indico también a los líderes posteriores que las preguntas van a estar por el chat, por las cuales pueden ir respondiendo durante la exposición o caso contrario al final. A ver, bueno, había una de las preguntas acerca de lo que había mencionado uno de los integrantes sobre el trabajo mental y manual, ¿no? Y bueno, si hay un ejemplo dentro del ámbito organizacional. Entonces,
¿Cómo podemos relacionar el trabajo ambiental y el trabajo manual? ¿O va articulado? Disculpe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se, cómo era? Sí, repito, en todo caso, uno de los expositores dio a conocer acerca del trabajo mental y el trabajo manual. En todo caso, la pregunta sería si es que por ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En el ámbito organizacional de cómo de una otra manera se pone en práctica el trabajo mental y el trabajo manual, o es articulado. Uno depende del otro, o se puede hacerlo por separado. Bueno, particularmente yo creo que uno depende del otro, ¿no? El manual depende del ambiental, si es que no me equivoco. Bien, bueno, la articulación es muy importante, ¿no? Para poder hacer un ejercicio laboral, de todas maneras tenemos que tener un conocimiento. Ahí viene la parte formativa, la parte profesional. Pero no basta la parte de lo que es conocimiento, sino también la parte emocional. Como bien dijeron por ahí sobre el estrés, por ejemplo, el estrés laboral. Tenemos de una otra manera también, para lo que es la efectividad, la eficiencia laboral, justamente el control y la gestión emocional, como asimismo también el manejo del propio estrés laboral, que la cual es algo natural también. Asimismo, como también se ha hecho mención, el conocimiento como base, como pilar para un buen desempeño, también es muy importante. La articulación de uno conlleva justamente al otro. Y eso también se va a ir fortaleciéndolo con el tiempo, o sea, con la experiencia misma, con la parte pragmática. Pero hay que tener en cuenta que no es dable, no es factible mecanizar, ¿no? El desempeño, simplemente hacerlo por hacer y sin saber el por qué. No, sin saber en el sentido de qué manera yo estoy contribuyendo a la organización, sin saber cuál es el norte, sin saber cuál es su misión, su visión, cuál vendría a ser el fin en sí. Porque el nivel de satisfacción es a raíz también del propio conocimiento, el por qué yo lo hago o el por qué de una otra manera también estoy yo contribuyendo. Por eso es muy importante que todos seamos partícipes, bueno, de la información, que eso conlleva justamente a otra teoría, no tanto a la teoría de la administración científica. Muy bien, si alguien por ahí puede complementar. Bien, grupo uno de Brian. Bien, dejamos de compartir, por favor. ¿Puedo hacer una consulta, docente? Sí, 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 doctor Dante, a ver. Para el grupo, una sola pregunta. ¿Cuáles son los principios que rigen la teoría de la administración científica? Bien, hemos encontrado cuatro principios, que el primero es el estudio y organización científica del trabajo, seguido a este es la selección y entrenamiento de los trabajadores, también está la acción cooperativa entre directivos y operarios, y por último es la responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. Muy bien. Si hay otra pregunta. Bien, chicos, entonces el grupo de Brian, vamos a conversar por interno. Invito en todo caso al grupo de Marjorie para que vaya compartiendo su material. Entonces, reitero, por favor, a todos los que van a estar exponiendo, activen su camarita sí o sí, de la cual también es considerar los líderes. Por favor, seamos un poquito también
justos ya en la evaluación, ¿no? Dado de que no se está solamente evaluando el día de hoy, sino desde el momento que ustedes se reúnen, coordinan, ¿no? Quién no aporta, quiénes son puntuales tal vez por ahí, y quienes han podido en todo caso a contribuir al desarrollo monográfico, como también a las partes de lo que son presentaciones. Bien, grupo de Marjorie, grupo 2, vamos. Buenos días, profesor. ¿Puedo compartir las diapositivas de mi grupo? Claro, por supuesto, eso ya está habilitado. Bien, entonces mientras que se van ahí compartiendo. ¿Logran visualizar? Ahora sí. La teoría burocrática, oh, interesante. A ver, pros y contras, ¿cómo se aplica en la actualidad? Un poquito que por ahí, ¿cuál es el fin, por ejemplo, del gobierno digital? ¿No? Capaz de romper barreras burocráticas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, entonces, Marjorie, sí, líder, ¿estamos? Perfecto, entonces a la cuenta de 3, a ver si lo maximizamos, por favor. F5, 1, 2 y 3. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A mi grupo le tocó exponer sobre la teoría burocrática. Los integrantes son Aguilar, Córdoba, Glendy, Soledad, Barrera, Cuayla, María de Rosario, Alcázar, Huiza, Saray, Esther, Linares, Motocancho, Kiara, Mamani, Pilco, Melissa. Y el nombre de mi grupo es el Escuadrón del Éxito. Bueno, lo escogimos porque en mi grupo nos organizamos bien y en un futuro queremos llegar a ser buenos profesionales. Bueno, a continuación mi compañera. Buenos días, docente, buenos días, compañeros. Me toca lo que es la definición de la burocracia por parte de la teoría burocrática y vamos a ver el enfoque de Max Weber, que es el principal presentador de esta teoría. Max Weber concibe a la burocracia como una forma de organización social que usa la composición social y jerárquica para clasificar a todos los individuos en rangos o también en niveles. En otras palabras, se puede decir que es un reflejo de cómo se da la sociedad y cómo se debe dividir en diferentes clases durante toda la historia o durante todo su proceso, y también va junto con las civilizaciones. En una organización, todos los individuos poseen asignadas labores y tareas que deben cumplir o sus responsabilidades, lo cual determina todas las interrelaciones de poder, y también la burocracia se puede decir que tiene como supuesto la división entre el Estado y entre la sociedad civil, tanto en público y privado. Y sus intereses pueden ser universales o también particulares. Como se ve en la diapositiva, Bureau viene de la palabra oficina y Kratos viene de poder. Entonces se puede entender que la definición de burocracia viene a ser el poder a través del escritorio de las oficinas. La burocracia también es la organización o estructura organizativa caracterizada por procedimientos que dan la división de responsabilidades y también dan una jerarquía. Y se puede entender como la base del sistema moderno de producción, que según Max Weber es un tipo de poder. Siguiente. Ahora, el surgimiento de la burocracia, o bueno, de la teoría burocrática que vemos actualmente. Podemos ver que la teoría burocrática tuvo su origen en la necesidad de la organización de las empresas, ya sea por el tamaño, por la complejidad que aumentaban progresivamente, y también porque se requería un modelo de organización racional que abarcaba variables y también el comportamiento de todos los participantes que se daban por parte de la empresa. También se tomaba en cuenta el comportamiento, y también no solamente en las áreas y en las actividades de la empresa, sino que de manera personal. La teoría burocrática en sí es como se pone en práctica en la década en el año 1940 por la respuesta a las teorías clásicas y la teoría
de relaciones humanas, porque estas no explicaban de manera concreta o de una manera general todo el problema que tenían las organizaciones de las empresas. Así que la teoría burocrática surge en función de toda la debilidad y todo el abuso de teorías, también por el creciente tamaño de las empresas a exigir modelos organizacionales y también la necesidad de un modelo firme y presentable, se puede decir. Gracias. Buenos días. Yo les voy a hablar referente a las características de la burocracia. El modelo que nos implanta Max Weber nos presenta 10 características que hacen que se busque el fin y la eficiencia de la racionalidad dentro de la burocracia. La primera característica es sobre el carácter legal de las normas y de los reglamentos. Para la burocracia lo esencial es que todo el funcionamiento sea previamente establecido, ya sea en escrito, como son las normas, los reglamentos o los estatutos, para que los trabajadores puedan realizar correctamente sus actividades. También dentro de esta primera característica presentan otras, que son ser exhaustivos, a lo que nos referimos que la empresa tiene que tener siempre la prevención de dar y de encontrarse preparado ante situaciones que puedan suceder a futuro. También tienen que ser racionales, porque tienen que estar alineados todos al objetivo central de la empresa. Tienen que ser legales, ya que las normas y las leyes aumentan el grado de legitimidad que va a tener la empresa, y también deben encontrarse por escrito, con el objetivo de mantener bien las normas y las reglas de manera clara y que no exista ningún tipo de confusión. Referente a la segunda característica, que es sobre el carácter formal de las comunicaciones, podemos decir que toda comunicación o decisión de algún procedimiento tiene que realizarse de manera burocrática, de manera escrita, con la finalidad de que quede alguna constancia o algún documento que avale lo que estamos hablando. También la tercera característica es la racionalidad de la división de los problemas. Dentro de las organizaciones burocráticas, la división del trabajo es un factor clave, ya que todos deben de trabajar en conjunto y ayudar a que la empresa salga adelante. Dentro de eso también encontramos lo que son las funciones, las obligaciones, los grados de autoridad y la responsabilidad que se encuentra dentro de la empresa. También es importante aclarar que la división del trabajo siempre debe adecuarse a los objetivos de la empresa y brindarles así un carácter racional. La tercera característica a la cual nos estamos refiriendo es sobre la racionalidad. No, ya hablamos de la otra. La cuarta, que es la impersonalidad en las formas de trabajo. Para la burocracia es importante los puestos de trabajo y que las personas los cumplan tal y como está dicho. Por ello, los autores de esa teoría hacen que las tareas que se van a ejecutar se aseguren que sean a largo plazo y que las organizaciones burocráticas sean impersonales, ya que si una persona se va, viene otra y puede realizar su misma labor y que no se pierda el control dentro de esto. Dentro de la quinta categoría que nos referimos sobre a la jerarquía bien establecida de la autoridad, las organizaciones burocráticas se rigen bajo el principio de la jerarquía. Es decir, que los cargos están bien escalonados dentro de un criterio de mayor a menor rango. Cada rango entonces debe ser delimitado por escrito a sus atribuciones, a las obligaciones que cada uno debe tener, también a sus derechos y a la autoridad que cada uno de ellos posee. Siguiente, por favor. Como tercera característica encontramos lo que son las rutinas y los procedimientos del trabajo estandarizados en guías y manuales. Como ya se sabe, la burocracia tiene todo establecido y también tiene todo por escrito a través de sus normas. Por ello es que los trabajadores, ya sea el cargo que ocupen, saben lo que tienen que realizar, o sea, sus actividades. Y deben de seguir así todo lo que está diseñado específicamente dentro de los límites que se le brinda a cada uno de los trabajadores. Y de igual manera deben de cumplir todo lo que se dice en el manual de procedimientos que están fijados. Dentro de la séptima característica, que es la competitividad técnica y la meritocracia,
Según la burocracia, el criterio de escoger los cargos se debe basar en los méritos personales y no debe de ser por atribuciones que se den dentro de las autoridades que están dentro de la empresa. Además que estos deben de ser objetivos y medir todos los parámetros de los trabajadores que van a entrar dentro de la empresa, como pueden ser evaluaciones, las clasificaciones o pruebas, para que sea válido todo lo que se da dentro de las pruebas. Como octava característica encontramos lo que es la especialización de la administración y de los administradores. La burocracia determina que es importante la dirección organizacional de una empresa, lo que quiere decir que haya una buena administración y sea separada la propiedad de lo del capital. En otros términos podemos decir que el dueño debe ocuparse de las funciones del capital, dejando de lado que los administradores cumplan sus funciones dentro de lo que ellos pueden brindar a la empresa. Como una buena característica encontramos lo que es la profesionalización de los participantes. Para la burocracia, todos los participantes son profesionales, ya que todos son especialistas dentro de sus actividades, por lo que ocupan cargos a lo que su mérito se les da, por lo que en general logran hacer también una carrera dentro de la empresa y también dentro de otros aspectos personales. Como última característica encontramos lo que es la completa previsibilidad del funcionamiento, lo que no quiere decir que todo está previamente establecido por escrito, ya sea que los participantes deban actuar de acuerdo a las normas de la organización que lo está presentando. Gracias. Mi compañera. Muy buenos días. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los principios de la burocracia. Son 5 principios. Primero tenemos a la formación. Esta es el principio de las zonas jurisdiccionales fijas y las zonas jurisdiccionales oficiales, que se encuentran ordenadas por reglas, ya sean las leyes o reglamentos administrativos. Después tenemos a la estructura jerárquica. Esta permite mantener los cargos de cada persona. Los gerentes de una determinada empresa están organizados jerárquicamente, es decir, se tiene diferentes cargos, del cargo más alto al cargo más bajo. Y las personas que tienen cargos altos tienen a su disposición a un cierto grupo de personas que son los encargados de delegar las funciones y hacer que se cumplan con las actividades que se les ha dado para que pueda brindar un buen desarrollo y un crecimiento al trabajo. Y también a tener, ¿cómo se dice? La estructura jerárquica permite que todos los colaboradores estén siendo supervisados. Después tenemos a la división de trabajo. Los miembros de un determinado grupo tienen funciones específicas a cumplir de acuerdo a su capacidad. De esta manera se hace más fácil la labor de una empresa. Después tenemos a la separación de la propiedad. Es en donde los burócratas se encargan de administrar los medios de producción, en donde se carecen. Los fondos y equipos públicos están separados de la propiedad privada y del funcionario. Y por último tenemos a la profesionalismo del trabajo. Aquí es para ver los cargos de cada trabajador. Mientras mayor cargo tengan, mayor va a ser el pago que le corresponde. Y también se debe tener el compromiso de cada colaborador de la empresa, teniendo que cumplir con la labor que se le ha dado sin tener en cuenta, por decirlo así, el sueldo. Si es un sueldo bajo, no es que va a trabajar menos o no le va a dar tanta importancia a su trabajo, sino tiene que comprometerse con la empresa y dar un buen servicio. Enseguida le doy el pase a mi siguiente compañero.
Las ideas principales de la teoría burocrática. Primero tenemos las normas y la legalidad, ya que la organización está basada en su propia legislación y se define ahí cómo debe trabajar cada persona. Y esta también abarca todas las áreas. Estas normas son legales porque otorga a las personas investiduras de autoridad. Después tenemos la individualidad. Esto es impersonal porque se realiza en términos de cargos y funciones. No considera a las personas como personas, sino las considera como ocupantes de cargos y funciones. La organización. Establece los cargos según la estructura jerárquica. Cada cargo inferior está sometido a un cargo superior. Todos los cargos están puestos en jerarquía. Estos cargos tienen sus propios privilegios y sus propias obligaciones. Después está la racionalidad. Se caracteriza por una división del trabajo sistemática. También se adecua a los objetivos que la organización quiere alcanzar, como puede decirse la eficiencia. Cada participante tiene un cargo y sus funciones, y debe conocer sus límites y el poder que tiene sobre otros. Las calificaciones profesionales. La elección de las personas en el trabajo básicamente es por los méritos y su competencia técnica. La selección debe estar por un criterio de evaluación y no por unos criterios personales. Siguiente. Los tipos de sociedad en la teoría burocrática. Primero tenemos la sociedad tradicional, en la que predominan las características patriarcales y hereditarias, como son la familia, un clan, un tribu. Después está la sociedad carismática. Destacan características místicas, arbitrarias y personalistas, como pueden ser los partidos políticos o los grupos revolucionarios. 3, tenemos la sociedad legal, racional o burocrática, en la que predominan normas impersonales y una racionalidad en la que escogencia de los medios y de los bienes, como sucede en las grandes empresas y en los ejércitos. Siguiente, mi compañero. Ya, buenos días, docente, buenos días, compañeros. Mi nombre es Kiara Linares y yo les voy a hablar sobre los tipos de autoridad legítima. Para empezar... Buenos días, Ya. Tipos de autoridad legítima. Primero, la autoridad tradicional, que está basada en la creencia en que lo que siempre... en lo que siempre se ha hecho de una determinada manera. Debe seguir haciéndose así. Autoridad carismática. Se asocia a la creencia en dones y atributos extraordinarios que poseen algunas personas singulares a ojos de los que obedecen. Por ejemplo, los líderes y la disposición de entrega de los seguidores son elementos que caracterizan la autoridad carismática. La autoridad legal, la racional o burocrática está basada en la creencia, en la legalidad de los órdenes que se justifican a través de la razón y la interpretación. Siguiente. Siguiente. Y efectos de la burocracia. Las repercusiones sobre los objetivos de las asociaciones. La burocracia se autoconcibe como el instrumento perfecto para la consecución de los fines comunes. Este perfeccionismo del sistema descrito por Weber ha sido malentendido como si el mismo sociólogo lo abarca acríticamente. Repercusiones sobre los miembros del mismo aparato administrativo. La burocracia crea una nueva clase social que es el funcionario. Desde el punto de vista de técnica de procedimientos, divisiones de tareas y coordinación y comunicación. Repercusiones sobre los interesados externos al aparato. Los afectados son en general los mismos dominados por dicho aparato. Weber plantea el problema desde una perspectiva histórica. Gracias.
Pasen a la siguiente. Mm, Pueden visualizar, ¿verdad? Mi internet se acaba de cortar. También me escuchan, ¿verdad? Bueno, me tocó lo que es la burocracia en la modernidad de Max Weber. Ante todo, tenemos que tener en cuenta que Weber sugiere que la forma burocrática es el instrumento más eficiente de la administración, claro, a gran escala, que jamás se haya desarrollado y que la sociedad industrial moderna depende de su uso efectivo. También tenemos que tener en cuenta que Max Weber se hizo la teoría de las organizaciones, hizo sociología política. Puedo poner como 5 puntos, como por ejemplo la jerarquía de la autoridad, tipo de niveles en funcionarios, funcionarios asalariados y separación de organizaciones y las vidas exteriores. Ningún miembro posee recursos materiales. Como también su teoría de Max Weber tiene sus ventajas y desventajas. Como ventajas podemos interpretar como fácil, podemos interpretar muy fácil la rapidez en la toma de decisiones, las rutinas y procedimientos escandalizados vinculada a entidades gubernamentales, las relaciones con los objetivos organizacionales y los funcionarios confiables. Y como desventaja podemos encontrar los excesos de formalismo, despersonalismo de las relaciones, resistencia a los cambios, no tienen en cuenta la apreciación de imprevistos, no tienen en cuenta las organizaciones informales y dificultad en la atención al cliente, conflictos con el público exterior. Bueno, esa sería mi parte. Le paso a mi compañera. Las conclusiones a las que llegamos serían que las características esenciales de la burocracia nos permiten mantener un modelo de buena organización en los diferentes sectores dentro de la administración. Por ello es necesario el contar con normas legales, supervisión. También que existe una diferencia entre los conceptos de autoridad y poder. Dicha diferencia es la probabilidad de que una orden de un contenido determinado sea obedecida por un grupo concreto de personas. Tercero sería que el modelo burocrático examina el proceso de concentración de los medios administrativos. Va de la mano del proceso de burocratización del gobierno. Gracias. Eso sería todo, profesor. Bien, bien, bien. En todo caso, a ver, preguntas así concretas, ¿no? Que las cuales, bueno, también estaba en el chat. Sabemos que la burocracia en sí está netamente enfocado a lo que es la organización o estructuración, ¿no? De los procesos administrativos, ya sea centralizado o descentralizado. Pero a raíz del tiempo, más era contras que pro. ¿Por qué creen ustedes con sus propias palabras, eh, que no es favorable ¿no? La parte, ¿no? burocrática, ya sea para el proceso, ¿no? administrativo, ¿no? ¿Por qué? Y como bien pregunté, ¿no? sobre el gobierno digital, sabemos que a lo que corresponde a los 11 sistemas administrativos está lo que es la modernización, lo que es la gestión pública, lo que es gobierno digital, porque uno de sus fines es justamente romper, ¿no? ¿no? los procesos burocráticos. O sea que tan mal estamos o lo estamos aplicando mal, tal vez. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan al respecto? Sobre la pregunta de que si el fin del gobierno digital es romper, o sea, las barreras burocráticas, podríamos decir que el gobierno digital va a agilizar, ¿no? O sea, o va a mejorar ese tipo de aspecto de lo que es, por ejemplo, los trámites, ¿no? O muchas veces cuando en lo que es recursos públicos podría llegar a destinarse mejor esos servicios
que desaprovechándolos, así como cuando vas y te dicen, te falta un sello y vuelves mañana, ¿no? Y tú tienes que hacer todo ese proceso de nuevo, o bueno, ese trámite difícil como parte de ser ciudadano, y hay todavía la manera de que tienes que tomar combi, ir a tal lugar y luego a sacar tal papel y así. Para mí yo creo que el gobierno digital podría llegar a mejorar, ¿no? O a agilizar prácticamente ese proceso, pero tampoco se pierde en sí todo lo que es la burocracia, porque llegas a tener llegas a tener todavía una organización, una jerarquía, algo así. Bien, incluso ahora a raíz de la pandemia misma se ha implementado lo que es esa parte digital, incluso hacerle seguimiento a tu propio documento, pero no sé qué opinan en el grupo, cuando uno va, cuando hacíamos antes de manera presencial y no sé si ahora de manera virtual, de las cuales no nos responden o no hay justamente respuesta o el resultado esperado frente a un determinado trámite, porque nosotros no le hemos hecho seguimiento. ¿Es justificable ese término, el por qué no nos han respondido? O más aún todavía, que salga entrepapelado el documento. Creo que en ámbito digital no creo que suceda eso, ¿no? Pero se puede esperar cualquier cosa, se puede esperar cualquier cosa. O que por ahí se ha extraviado. O como también, ¿no? Cuando uno hace un determinado trámite, la que está en mesa de partes, lo desordena, por no decir, bueno, según ellos lo ordena, según la prioridad del pedido, ¿no? Según la solicitud, ¿no? De lo cual ellos creen, ah, no, esto es prioridad. Entonces hay que responder esto primero, esto luego, esto después, no sé bajo qué criterio, bajo qué normativa, ¿no? Porque eso no le compete, porque hay que respetar, ¿no? El orden de solicitud, por algo hay una fecha ahí. Por eso es muy importante los cargos, ¿ah? Sale la fecha y la hora, fecha y la hora. Así que es muy importante tener un carguito sobre ello. Eh, bueno, entonces, ¿es dable? ¿No? Entonces, tenemos nosotros, nuestra propia universidad tiene nuestra mesa de partes digital y así mismo también podemos hacerle seguimiento al documento. Pero es dable de que no nos respondan porque no hemos hecho seguimiento al documento. ¿Es nuestra obligación hacer seguimiento al documento o simplemente es una responsabilidad? ¿Qué opina el grupo? Bueno, docente, yo opino de que si es que quieres que avance rápido el proceso de tu documento, tienes que estar pendiente de él. Muy bien, claro, está formidable, no, porque yo quiero que se acelere, no tanto que se acelere, sino que se cumpla, no los días que corresponde, no dar respuesta al documento, pero como he indicado, a veces es que uno no va o no le hace seguimiento, no puede pasar una semana, un mes, mes y medio, ¿no? Y uno va y pregunta, ya está el documento, no está, ¿por qué razón? Ah, porque no le has hecho seguimiento al documento. Quiero verificar en todo caso en qué área o departamento se haya quedado. Ah, ya, entonces, ¿no? En algunas entidades tienen su sistemita, de la cual yo puedo saber en dónde está. Puedo ir, verificar, y al fin y al cabo a veces el documento no está, se ha entrepapelado o simplemente se ha extraviado. Bueno, entonces por ahí, dentro de las malas prácticas que se da, no es dable, no es factible y no le veo el sustento de que por ahí no sea el ciudadano o sea el usuario de que por no ir a hacerle seguimiento es el responsable, el por qué la entidad pública, por ejemplo, no le haya hecho respuesta a la solicitud. Pero bien, se da. Esperemos que en esta parte lo que corresponde al gobierno digital, de las cuales todos tenemos que tener conocimiento y asimismo el uso de estas herramientas digitales, de poder inmediatamente enfocarnos y, bueno, reducir los tiempos, ¿no? Que podría generar o lo que ha generado durante, bueno, de manera manual, física o presencial, ¿no? El tiempo de respuesta, ¿no? Muy bien, bien chicos, en todo caso, los invito, bien activar sus cámaras a lo que han expuesto el día de hoy o caso contrario, una reacción. Una consulta. Sí, sí, doctor Dante. Solo una consulta a mis compañeros. No cabe duda que la teoría burocrática, el máximo exponente es Max Weber. Quisiera preguntar de manera sintética, ¿cómo definen la burocracia según Max Weber? Y bajo esa misma respuesta,
¿por qué a los funcionarios públicos se los llama burócratas? Bien, interesante la pregunta que dice el grupo. Según para Weber, la burocracia en sí era una forma de organización humana que se basaba en la racionalidad, que era la adecuación de los medios a los fines para garantizar así la máxima eficiencia en el logro de tales fines, ¿no? O tales objetivos. Bien, ¿y la otra pregunta? ¿Por qué a las autoridades, sí, se le dice burócrata? Por los niveles jerárquicos o por los niveles que tienen, se les puede considerar burócratas. Bueno, algo así, ¿no? Bien, a ver, en cierta manera nosotros nos dependemos de ciertos procesos administrativos que las cuales una manera también de poder justificar la creación de puestos, ¿no? De puestos laborales y todo lo demás, que las cuales tiene que pasar de mano en mano. Y es más todavía, en cierta manera, un documento llega en todo caso a la autoridad máxima, que puede ser el gerente, puede ser el alcalde y todo lo demás, y de ahí son derivados, ¿no? Pero ahora prácticamente va dirigido al área o al departamento en la cual está destinado esa solicitud. Pero bueno, ¿y eso qué genera? ¿No? ¿Eso qué puede generar? Tiempo, y tiempo es dinero, ¿no? Tiempo es dinero, una manera también de poder justificar, bueno, ciertos gastos que las cuales también no son muy dables, que digamos. Capaz, doctor Dante nos pueda complementar sobre ello. Sí, docente. En realidad, la burocracia no es mala, como uno puede ver en la teoría. La burocracia es crear niveles, reglas, reglamentos, con un único fin, que es buscar maximizar los recursos y lograr la máxima eficiencia de la organización. Hasta ahora, algunas organizaciones todavía mantienen esta estructura burocrática de Max Weber, también de que hay otras que son matriciales, entre otros tipos de estructuraciones. Respecto a la burocracia, en realidad es la sociedad la que lo ha calificado así, como un término peyorativo, cuando en realidad es un término que se utiliza para la eficiencia del manejo organizacional. Lo que pasa es que como hay muchas demoras en los procedimientos que debieran ser celeres, rápidos, entonces la palabra burócrata se ha convertido en algo peyorativo, negativo, porque demora, es engorroso, es muy dificultoso. Pero en la praxis, el burócrata en realidad es todo aquel trabajador que tiene una función que la debe de cumplir eficientemente, cosa que no es el caso, y que debe dar respuesta a las necesidades, requerimientos o respuestas que en todo caso requiere la población. Por eso que a veces cuando escuchamos burócrata, creemos que es algo malo, pero burócratas son todos los trabajadores que dentro de una organización tienen una misión de buscar la eficiencia, la eficacia o garantizar la máxima eficiencia posible a fin de que se cree una mejor, buena y única imagen de una organización. Eso sería más o menos lo que se maneja respecto a la burocracia de Max Weber y a lo que es burócrata en nuestro concepto. Listo, doctor. Sí, es cierto, es cierto. A veces uno se sorprende cuando solicita un determinado documento. Me ha pasado. Hay un montón de firmas, hay un montón de sellos, ¿no? Que la cual les ha pasado al asistente, el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, o como también en ciertas entidades, por ejemplo, ¿no? Personal administrativo 1, personal administrativo 2, personal administrativo 3, ¿no? Y así, ¿no? Todo un desagregado, ¿no? Todo un desagregado que la cual es, hoy no puede haber solamente un asistente o un asesor legal, porque hay también asesor legal 1, 2, 3, o sea, hay un asesor del asesor, ¿no? Y así, y tiene que pasar, ¿no? Por área y por área. ¿Y eso qué genera? Tiempo, 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 tiempo. Y en la mayoría de los casos a veces la respuesta
tampoco no es acorde lo que uno pedía, no es acorde lo que uno ha solicitado, o que más que nada ya es la respuesta es negativa y tengo que proceder. Y se da, y no solamente el sector público, también el sector privado también es un caso especial, ¿no? Que de una otra manera también, a propósito o con intencionalidad se equivoca en un tipo de información y uno tiene que volver a empezar y bueno, proceder y proceder, ¿no? Y cosa que por ahí no es dable, no es factible. Muy bien, en todo caso, invito, y eso es claro, hay que mejorar, ¿no? Hay que ir con respecto al fin que se busca la burocracia en sí, no la parte de la cual es un impedimento, ¿no? De la cual es bien, tenemos que no implementarlo, yo creo que tenemos que implementarlo y fortalecerlo y más que nada manejar los tiempos en base a los resultados mismos. Activamos las cámaras o bien, caso contrario, una reacción. Especialmente los que han expuesto el día de hoy, activen su camarita a la cuenta de 3, 1, 2, 2 y medio, ahí está María del Rosario, Glendy, muy bien. Ahí está, Kiara, muy bien, Kiara. Muy bien, Kiara, sí, sí, me has hecho recordar. Chicos, me parece bien hasta cierto punto, pero pensemos con el fin de que, bueno, ¿cómo va a ser el día que vamos a sustentar nuestra tesis, por ejemplo? Claro, ustedes están en una ley universitaria, su grado de bachiller, y hay que estar bien preparados, hay que evitar unas cosillas, que eso prácticamente no nos va a poder ayudar. Así que, pero bien, primer grupo, por favor, y hay que ir mejorando. Uno, dos, 2 y medio, un cuarto para las 3, 5 para las 3 y 3. Muy bien, son 2 ventanas, no, una sola ventana. Muy buenos días, un buen fin de semana largo, cuídense mucho. Así que grupo 3, grupo 4 lo tienen que hacer mejor. Imagina, grupo 4 lo tienen que cerrar con broche de oro. Dios me lo bendiga, nos vemos, chao, chao.